Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, yo de nuevo con el placer de platicar con Fray Julián Cruzalta. Él es sacerdote dominico y tiene una maestría en teología moral y teología ecofeminista. Es fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir. También es fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos AC. Es profesor de la Comunidad Teológica de México y es miembro de la Red de Profesores e Investigadores de Derechos Humanos de México, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, UNAM, y de la Asociación Teológica Ecuménica de México. Actualmente dirige la Comunidad Económica Magdala. Estimado Fray Julián, me estaba comentando que próximamente, el 1 de marzo, va a haber un congreso en la Ibero, aquí en la Ciudad de México. Sí, es el primer congreso continental de teología feminista. ¿El primero? El primero en América Latina que va a hablar de esta teología nueva, la teología feminista, donde contempla todo el asunto de género. A partir de la teología de la liberación nacen nuevas teologías contemporáneas y una de ellas es la teología feminista, que no es un asunto de mujeres, es un asunto de género. En un mundo patriarcal, normalmente el cristianismo ha sido una religión patriarcal de hombres. Entonces, el aporte de las mujeres... ¿Sigue siendo, padre? Pues sigue siendo. Por eso es interesante un congreso de teología feminista. Vienen grandes exponentes, por ejemplo, viene una religiosa brasileña, Ivonne Guevara, que es una experta en estos temas, ella es doctora en teología. Viene una presbiteriana mexicana, Pilar Aquino, y muchas teólogas y teólogos van a participar en este congreso. Oye, pues un aplauso a la Universidad Iberoamericana por abrir. El rector David Fernández está abriendo nuevas perspectivas para esta universidad. Magnífico. Pues se tendrían que replantear muchas cosas, ¿no? Sí. Porque las mujeres, hace muchísimos años, padre, yo escribí un pequeño artículo en un periódico allá de Saltillo, Coahuila, donde yo decía que, pues, que si el mundo fuera al revés y nosotras las mujeres fuéramos las sacerdotisas y todos los hombres de la comunidad se organizaran para hacer las kermeses y colaboraran con nosotras las sacerdotisas, pues para que nosotros llegáramos a los fines que queríamos llegar, de las obras que nosotros queríamos impulsar, nosotras las mujeres. Y la verdad era un texto bastante satírico. ¿Qué me dice sobre eso? La Iglesia Católica está completamente regida por los hombres. Todos los niveles jerárquicos son solamente para el hombre, el género masculino. Sí, es totalmente una iglesia patriarcal, pero no fue así en sus orígenes. Este congreso regresará a los orígenes. Sin las mujeres no hubiera cristianismo. Ahora, ¿por qué dice que no fue así en sus orígenes? Porque las primeras comunidades cristianas tenían arzobispos, tengo entendido, es, ¿no? Que en el primer siglo y segundo del cristianismo no había el ministerio sacerdotal, entonces no existía lo que hoy conocemos obispos y sacerdotes. No existía. No, como no había templos, todo era en los hogares. En casas, en ¿no? casas. Se reunían a hacer oración. Sí, y en una sociedad patriarcal como era la romana también, todo lo casero pues era cosa de mujeres, lo público era de hombres. Cuando el cristianismo nace es asunto casero, entonces es asunto de mujeres. Cuando ya se vuelve religión del Estado romano, ya tiene templos que le da el Estado romano, ya vienen los hombres. Es asunto de hombres, ya lo público es de hombres, lo privado es de mujeres. Por eso, al inicio, como son cenas en casas, ¿quién se encarga? Pues la mujer de la casa, de la cena. Y como no había este prurito del sacerdote, normalmente esas cenas las presidían mujeres. Era en su casa, la dueña de la casa presidía esa cena, partía el pan. Lo que hoy es un sacerdote, sin nombrarlo sacerdote, cuando ya viene el ministerio y toda la jerarquía, ya es asunto de hombres. Y ahí pierden las mujeres.
Ay, pero siempre sale toda esta parte tradicional de la iglesia de que Jesús escogió solamente hombres y hasta los papas lo dicen y que por eso nomás el hombre puede ser sacerdote. Y digo, pues entonces que también sea casado y que también sea judío. Y que sea judío, que no. Exactamente. Sí, entonces, según el los asunto evangelios. viene que es como es una mirada patriarcal. Históricamente Jesús tiene un grupo de amigos y amigas. Este es el cambio. Las mujeres son parte de su comunidad. María Magdalena era muy amiga, ¿no? María Magdalena es la predicación. Como María Magdalena, dice el Evangelio de Lucas, de la que Jesús expulsó 7 demonios, 7 en mundo judío es plenitud. 7 demonios de plenitud total, o sea, era una mujer totalmente deshecha. Iluminada, yo diría, con Sí. influencia budista. Y padre. entonces, cuando se encuentra con Jesús, es una mujer que se rehace totalmente. Entonces, el mayor ejemplo viviente que tenían de lo que podía hacer Jesús era ella. Entonces, iba con Jesús, y era la prédica, todos la conocían, la loca, y hoy se vuelve una maestra. O sea, el ejemplo de lo que podía hacer esta religión con ellos era María Magdalena. Por eso, su nombre antiguo es la apóstol de los apóstoles, la primer predicadora. ¿Y cuál es ese nombre? Apóstol de los apóstoles. ¿Sí? Ese es su nombre antiguo de María Magdalena. No era prostituta. Esto lo inventaron para desbancarla. Era la alumna más avanzada de Jesús. Por eso cuando el maestro falta, la que se vuelve líder de su comunidad no es su nombre, no es Pedro, es María Magdalena. Y es a la primera que ve al resucitado, por eso es ella. Sí, era lo que iba a decir, ella y una compañera son las primeras de ver a Jesús resucitado, y se suponía que quien primero lo viera era quien iba a ser el líder de la comunidad, ¿no? Pedro fue con Juan. Obviamente el apóstol Juan era más joven, le gana llegar a la tumba a Pedro, pero no entra, espera que llegue Pedro, y entra Pedro, y atrás Juan, y no ve nada, no ve el cuerpo de Jesús, pero no ve, ni le habla ni nada, y se van. Entonces entra María Magdalena, y ella ve los ángeles, y luego sale de la tumba, y se le aparece Jesús y habla con ella. No habló con Pedro, fue con ella. Y le da un mensaje: ve y diles que nos vemos en Galilea. Estaban en Jerusalén. Jerusalén era el centro político, económico y religioso. Galilea era la periferia. O sea, a Dios no se le encuentra en el centro del poder, en la periferia siempre. Y la mensajera es María Magdalena. Por eso es apóstol, es mensajero. Llevar la buena nueva. Por eso su título antiguo es la apóstol de los apóstoles. La primera apóstol es ella, y es una mujer. No lo aguantó el mundo patriarcal, que la líder fuera una mujer. Pronto desplazaron y nos viene todo este invento del líder Pedro. Pedro no tenía ni los conocimientos, ni la fuerza, ni la espiritualidad para ser el líder de su comunidad. Era una mujer la maestra, la que estaba a la altura de Jesús. En mundo espiritual, San Bernardo de Claraval, un monje en la Edad Media muy importante, decía: los que inician el camino espiritual besan a Jesús en los pies, los que ya avanzaron lo besan en las manos, los que ya llegaron se transforman en Jesús, lo besan en la boca. Por eso el Evangelio de Tomás, que es gnóstico, dice: era la única que besaba en la boca. No es un asunto sexual, es espiritual. Era su igual, estaba al nivel espiritual de Jesús, y no era un hombre. Por eso los apóstoles tenían envidia. Y el Evangelio de Tomás lo dice claro: es a la única que besaba en la boca. Besar en la boca en vida mística es ya se volvieron uno, tienen la misma respiración. O sea, Jesús hombre, y hay una mujer su igual, maestra espiritual, es María Magdalena. Hoy en la teología feminista es el regreso de María Magdalena. Y de ahí, así está fundada la teología feminista. Sí, claro, el reconocimiento. ¿Y se va a los evangelios gnósticos? Sí, es que el cristianismo primitivo estuvo lleno de muchos evangelios. No solo fueron 4. San Irineo de León fundamenta que solo son 4. Y el fundamento nos da risa. Dice: solo son 4 porque 4 son los rumbos del universo. 4 son los gigantes que cargan el mundo. Acuérdense la cosmología, había 4 gigantes en el hombro. Entonces solo puede haber 4 evangelios. Y desconocieron todos los demás. Cada comunidad religiosa cristiana tenía su evangelio. Todos los gnósticos fueron libros sagrados en su momento. Cuando ya el cristianismo se vuelve religión oficial del Imperio Romano,
Hay un primer concilio el de donde Nicea, se expulsan a los que no les convenía. Claro, porque Nicea habla en griego. Es una religión de Medio Oriente. Atenas no es Jerusalén. Nicea vacía la fe de Medio Oriente en conceptos griegos. Entonces los que no tienen esos conceptos dicen, no es nuestra fe. Y son expulsadas iglesias muy antiguas, como la iglesia etíope, la iglesia egipcia, son expulsados de la iglesia copta, porque ellos no hablan griego ni tienen conceptos griegos. Nicea habla griego. Nicea estaba a 8 kilómetros de Constantinopla, o está dentro de Constantinopla. Entonces es la capital del Imperio Romano en esos momentos. Nicea empieza a construir el cristianismo que hoy conocemos. Antes de Nicea no hay credo, no hay canon de cuántos libros hay en el Nuevo Testamento, lo hace Nicea. Y no total, empieza, es un proceso de muchos siglos. Lo que hoy conocemos no nace en un momento, son momentos. Entonces, en Nicea pierden las mujeres. El cristianismo primitivo no es... Pero no lo perdieron con Constantino. En Nicea desde antes. Nicea lo preside Constantino. Constantino convoca al concilio. El concilio de Nicea, sí, ya entendí. Porque Constantino vive en Constantinopla y en su palacio hospeda a los obispos, van 400 obispos, y tan no había papa en Roma que no invitan al obispo de Roma, no estuvo en el primer concilio. O sea, no era solamente el centro, no participó, que era un obispo del montón. ¿Quién es el que participa? El patriarca de Constantinopla, al lado del emperador, es el que preside ese concilio. Ya nos está diciendo que sí había obispo en Roma, pero no era papa, como hoy tenemos el concepto de papa, era un obispo más, porque si hubiera sido el papa, pues era el que hubiera presidido ese concilio. Tan no tiene ese poder que ni participa del concilio de Nicea, el obispo de Roma. Pero ya ese concilio estaba presidido y estaba constituido por puros hombres. Claro. Entonces la mujer ya había perdido. Sí, ya estamos en el siglo. Ya estamos en el siglo poder. IV, Nicea es 325, es siglo IV. No, la mujer fue siglo I y siglo II, cuando el asunto era casero, insisto. Ya Nicea el asunto es público. Se va a volver religión de Estado el cristianismo y es asunto de hombres. ¿Es cierto que se persiguió a quienes no aceptaran el cristianismo? Como es religión de Estado, es delito de Imperio Romano, por ejemplo, poseer un evangelio que no sean estos 4. Y se perseguía. Y era un delito, delito del Estado, ya no religioso. Y la pena era, te confiscaban tus bienes y te mandaban al exilio. Entonces, obviamente, qué buen negocio. La gente pues se deshizo de estos textos, porque era tremendo poseer uno de estos textos. Te perseguían. Por eso es que no nos llegan estos textos. Todo lo que decimos evangelios gnósticos suena herejía, y todo el mundo habla pestes, pero nadie los lee. Y querían que no los conociéramos, y no los conocíamos. Fueron enterrados y encontrados unos en el mar Egeo, ¿no? O digo, en el desierto, ¿no? En 1945, en Egipto, unos campesinos que andaban buscando como una tierra para abono, se metieron en una cueva y descubrieron una vasija. Imaginario popular egipcio. ¿Hay oro o hay un genio que va a trabajar por nosotros? La lámpara de Aladino. Se llevan la vasija a su casa, ni genio ni oro, papiros. Campesinos que no saben leer. ¿Y se lo venden a un anticuario? Después vino. ¿Qué hacen con los papiros? La mamá de ellos la empieza a usar para el fuego, no saben leer. ¡Ay, Dios mío! Y uno de ellos dice, en el Cairo cuando vaya, me pueden dar, esconde algunos. Iba a una tienda de un anticuario y afortunadamente ese anticuario sabía copto, le dice, tienes más, te los pago. Y regresa a su casa y no los quemen, me dieron tanto dinero, vamos a llevarlos. Cuando el gobierno egipcio se da cuenta que está circulando en el mercado negro estos textos, lo nombra patrimonio nacional y prohíben la salida, pero ya habían salido muchos de estos textos. Y así nos llegan los evangelios gnósticos a partir del 45. El día de hoy hay un museo en el Cairo de estos evangelios, ahí están los originales. Museo chiquito, sin aire necesario, se están deteriorando. Están en vitrinas de cristales puestos como cualquier documento. Y son los evangelios, claro, no están en griego, porque en el Cairo no hablan griego, hablan copto, que es una lengua derivada del egipcio antiguo. Se escribe con alfabeto griego, pero no es griego la gramática,
están escritos. Teníamos pedacería en griego, que nadie sabía de qué era, porque eran pedacitos. Cuando se tiene el texto en copto, tienes pedacería en griego antiguo, existieron en griego. El Vaticano dice, no, son del siglo IV, no están en griego, no son originales. No, claro, estos son traducciones, porque allí es su lengua. Entonces se ve que cuando se prohíben los textos y se persigue, en algún monasterio el bibliotecario no tuvo corazón para quemarlos, los fue a enterrar. Y gracias a eso los conocemos. Hicieron todo para que no nos llegaran esos evangelios. Se volvió delito. Entonces la gente se deshizo de ellos, porque era un delito poseerlo. Y nos llegaron. Hoy podemos leer los evangelios gnósticos. De esa salieron 45 textos de esa vasija. Y entonces descubre que había un hermano de estos, que en el siglo XIX un alemán se había llevado a Berlín. Y como era copto, lo entregó al Museo Egipcio de Berlín. Ahí está el Evangelio de María Magdalena. Ese no está en el Cairo, está en el Museo Egipcio de Berlín. Cuando aparecen en el 45 estos, se dan cuenta que el de Berlín es de la época de estos. Y se llama el Evangelio de María Magdalena, que es una belleza que toda mujer cristiana tendría que conocer. No lo escribió María Magdalena porque no sabía escribir, pero sí lo escribió una mujer. No sabemos si hubo más evangelios escritos por una mujer. El único que hoy tenemos que nos llegó es este. ¿Y por qué sabemos que es una mujer? Su mirada es diferente. ¿Sí? Ahí escribió una mujer. Raro en ese mundo que una mujer supiera escribir. Todos los evangelios, los que están en la Biblia, no fueron escritos ni por Mateo ni por Juan. Esos no sabían escribir. Sí. Son segunda y tercera generación de cristianos que ya saben escribir, sí, los que escriben. La muerte de Jesús habían pasado al menos ¿cuántos años? ¿80 o cuántos, sí, padre? Sí, por eso es segunda y tercera generación. Cuando se escribieron. Sí, el Evangelio de Juan se escribe hacia el año 100. Quiere decir que un nieto de alguien que anduvo en la bola con Jesús, como hoy diríamos, hombres y mujeres andaban en la bola, supo que su abuelo o su abuela anduvo, y un día le asienta al abuelito y le dice, cuéntame. Su abuelito tenía 13 años, 14 cuando anduvo en la bola, hoy tiene 50. De lo que se acuerda e interpreta, una cosa es vivir a los 14, 15 años o 20 años cosas, y una contarlo a los 50 años, ya tengo otra referencia. Y luego el que escucha no está en blanco, escucha lo que quiere escuchar. Sí, por todos los filtros que tenemos. Y ese es el que redactó. Así son todos los evangelios, el de Juan, el de Lucas y el de María Magdalena. Lo único que sabemos es que el que redactó el de María Magdalena es mujer, porque es otra mirada. Y es bellísimo. ¿Y qué tiene ese evangelio? Platíquenos. Ese evangelio es bellísimo porque habla en el sentido. Le preguntan a María Magdalena, ¿con qué ojos lo viste? ¿Los físicos? ¿Los de la emoción? ¿Los del corazón? ¿Con qué lo viste al resucitado? Es una pregunta bellísima. ¿Qué es la resurrección? Es un hecho teológico, es un hecho físico. Se levantó un muerto, ¿qué viste? El problema viene que, como son textos muy viejos, la respuesta falta, está llena de hoyitos. Así están todos los evangelios. ¿Qué pasa? Que Lucas, Mateo y Juan tenemos muchos papiros. Lo que falta en uno está en otro. Estos son, como fueron perseguidos, papiros únicos. Lo que falta. No tenemos otro papiro del Evangelio de María Magdalena, es único. No hasta ahora. Y lo que falta. Entonces, cuando ella responde, no está. Así están todos llenos de hoyitos, porque son papiros del siglo III, segundo, todos. Pero hay 20 textos del Evangelio de Lucas, entonces lo que falta en uno está en otro. Sí. Y de esto es único. Y le insisto, está en el Museo Egipcio del Cairo, el original, que es una belleza. Tenemos traducción al castellano, Editorial Herder, tiene un estudio, lo publica en copto y en castellano. Y luego un estudio del Evangelio por un teólogo ortodoxo. Entonces lo tenemos en castellano. Consíganlo, el Evangelio de María Magdalena, que es una belleza. El Evangelio de Tomás. Ahí Tomás le dice a Pedro, ¿por qué le tienes tanta envidia a esta mujer? Pedro se enoja. Dice Pedro, no puede esta mujer saber más que nosotros porque es mujer. ¿Cómo que Jesús le enseñaba cosas que no nos enseñó a nosotros? Y entonces viene la discusión de Pedro con los otros evangelistas. Esto es el Evangelio de Tomás. Y dice el Evangelio de Tomás, si Jesús la prefirió a ella, ¿quiénes somos nosotros para negarle
la fuerza. Y es muy interesante porque en estos evangelios y aún en los bíblicos ahí ha estado la figura de María Magdalena. Era tan fuerte que no pudieron borrarlo ni los que están en la Biblia. Lo que pasa que nuestra mirada, hombres y mujeres, es patriarcal, no queremos ver lo que ahí está. Cuando uno ya lee al pie de la letra lo que dice aún en los evangelios, en Lucas, en Mateo, en Marcos y en ¿qué Juan, es lo que se alcanza a leer sobre María Magdalena o el que mensaje? estuvo cuando lo crucifican, es testigo. Y dice, Cuando todos los otros huyeron. discípulos varones habían huido. Y dice, estaban las mujeres mirando. Mirar es ser testigo, no es casal. Y luego dice, fueron testigos donde los sepultaron. Son las mujeres, no pone hombres, y da los nombres. Mirando. Y luego, cuando resucita, a la que le habla es a las mujeres. ¿Cuándo qué? Cuando resucita, a la que les habla, no es a Pedro ni a los hombres, es a las mujeres. Era tan fuerte que no lo pudieron negar. Y está en la Biblia. La gente, como tenemos hombres y mujeres ojos patriarcal, no lo leemos, siempre ha estado. Ahí dice, el Evangelio de Juan es claro. A la que le habla, la manda de su mensajero. Y no son los gnósticos, es Evangelio de Juan en la Biblia. Ya los gnósticos nos amplían. Es decir, yo he dado cursos sobre María Magdalena en los evangelios canónicos y cursos de María Magdalena en los evangelios gnósticos. A pesar de todos esos agujeros que dice que hay. Se puede saber mucho de ella. Fue la líder, muerto Jesús, la que se queda de maestra espiritual de ese grupo. No es un hombre, no es Pedro. No tenía la capacidad, ni el espíritu, ni el avance espiritual para ser el maestro. Es una mujer, María Magdalena. ¿Cómo la van a desprestigiar? Era una prostituta. Hay muchas Marías, es el nombre más común en el mundo judío, Miriam. Entonces mezclan 3 Marías de los evangelios y la desprestigian. Entonces después viene la leyenda que esta mujer vivió el resto de su vida en una cueva en Francia haciendo penitencia. O sea, primero prostituta y luego llorando sus pecados. No, María Magdalena no es ni la amante ni la esposa, porque otra vez atrás de un hombre, hoy no le hacen favor, la vuelven la amante de Jesús, atrás de un hombre. Y la gente muy moralina, no, la mamá de sus hijitos, su esposa, pero otra vez atrás de un señor. No era su hermana, la que estaba a su nivel espiritual. Eso sí es María Magdalena. Hoy no le hacen favor volviéndola su amante, volviéndola la mamá de sus hijos, otra vez atrás de un señor. Por eso la teología feminista rescatan esto. Era la maestra espiritual, la que estaba al nivel de Jesús, la que entendió de qué hablaba Jesús. Y les empezó a enseñar a los apóstoles, no cuando no estuvo Jesús. Esa es María Magdalena. Esa es la que hay que rescatar. De hecho, para los dominicos es la patrona de los dominicos. Se llama la orden de predicadores. La primera predicadora es María Magdalena, por eso es la patrona de la orden de los dominicos, de la orden de los... Sí, para ustedes sí, sí la está patrona, admitida ella como la está muy ligada a la orden de predicadores, ustedes. porque es orden de predicadores. Entonces la patrona, la primera de la orden es María Magdalena, porque es la primera predicadora. Y eso hay que rescatar la figura. Hoy se rescata otra vez, es decir, en la base del cristianismo están las mujeres. Cuando Pablo, el apóstol San Pablo, se convierte, él es un gran amigo de las mujeres, construye la iglesia primitiva con mujeres. Y ahí están en las cartas de Pablo, las nombra apóstol. Hay una que manda a Roma y manda la carta y dice, es más apóstol que yo, la iglesia le debe más a ella que a mí, recíbanla. Y había predicadoras, había diaconisas, bautizaban. Y Pablo las reconoce. Pablo hace una red de mujeres que expanden esta iglesia primitiva. Las casadas no se pueden mover, mundo patriarcal, no les da permiso a su marido. Pero tiene mujeres con economía fuerte. Viajar para expandir el cristianismo requiere pagar barquitos, posadas, comida. Claro. Las mujeres lo pagan. Y las viudas que ya no tienen marido pueden viajar, pero no tienen recursos. Entonces hay una red de mujeres, unas ponen el dinero, las ricas, y las viudas que son pobres se movilizan viajando con el dinero de una sola. Y esa regla queda para Pablo. No son los hombres. No hubiera iglesia cristiana sin las mujeres. Pablo fue gran amigo de las mujeres y supo apoyarse en las mujeres. Y aquí había de todas clases sociales.
Las cenas eran en casas. Las casas pobres no tienen salas para 50 personas, 40 en una cena. Había mujeres con poder político y social que ponían su casa. ¿Y dónde iban a estar protegidos cuando viene la persecución? En casa de una autoridad romana. La esposa era cristiana y le hacía suelo al marido si no apoyaba. Perseguían a los cristianos y se reunían en la casa de la autoridad, porque la esposa, y fueron las mujeres. El esposo era autoridad romana, perseguía a los cristianos, pero no podía perseguir en su casa a su mujer. Tenía que calladito, te ves más bonito. Y Pablo supo aprovechar la fuerza de las mujeres. Y el dinero para los viajes, fundar iglesia, lo pusieron estas mujeres. Que tenían poder. Todo esto histórico, hoy en nuestro México, ¿cómo nos impacta esta mirada de rescate de la autoridad espiritual de la mujer? Que las mujeres tienen que regresar a ser maestras espirituales. No como... ¿Qué hacen las iglesias sin las mujeres? El día que las mujeres dijeran, no nos toman en cuenta, nos vamos, se mueren las iglesias. Se muere la iglesia católica. La economía, va a cualquier misa, son mujeres, cursos de Biblia. Las que hacen las kermeses para comprar la campana, techar la iglesia, son mujeres. Y no tienen voz, no toman decisiones. ¿Qué hacen las iglesias sin mujeres? El día que las mujeres mexicanas se den cuenta que son la fuerza y pidan no solo ser la fuerza de trabajo, sino tomar decisiones, ese día regresará a María Magdalena. Cuando las mujeres tengan ministerio, voz y decidan, porque sin mujeres no hay iglesia. Te voy a decir una cosa, la iglesia en ese sentido, si la mujer católica despertara, es mucho más vulnerable que incluso una huelga de latinos en Estados Unidos, una huelga en porcentaje, yo le aseguro, padre, que una huelga de mujeres en la iglesia católica la tumba de un día a otro. Usted mismo está admitiendo. Quien participa activamente, fuertemente, sostiene a las iglesias, a las parroquias y la forma de vida incluso de los párrocos son las mujeres. Hace como 15 años vino el primer congreso internacional por el sacerdocio femenino en la iglesia católica, en Dublín, en Irlanda, y me invitaron, participé. Nos amenazó el Vaticano que los que fuéramos nos iban a expulsar de la iglesia. Entonces nos pidieron a todas las religiosas y sacerdotes que fuéramos con vestidos clerical para que se notara. Llegamos 400 personas a Dublín amenazados que nos iban a expulsar. Los sacerdotes vestidos como yo de alzacuello y las monjas con sus hábitos, retando al Vaticano. Roma dijo, serán expulsados que se presente. Cuando con todo y amenaza 400 gentes de la India, de Australia, dijimos, el futuro que viene el sacerdocio de las mujeres, retando a Roma, dijo, no expulsaron a nadie, nunca amenazamos públicamente, dijeron, no pueden reunirse a dialogar, fue un encuentro bonito, teológico, pero era la amenaza de expulsión a quien se... Si hubieran ido 2, 5 o 30, los expulsaban. Pero fueron 400. La conferencia... Tenemos que entender, mexicanos. Para la conferencia inaugural la dio una monja benedictina norteamericana, Joan Kitty, y empezó diciendo, una cartita de Roma hoy no asusta a nadie, y aquí estamos. Así abrió el congreso esa monja. Wow. Claro, que su superiora le mandó a Roma una carta. Si la expulsan a ella, tendrán que expulsar a todas las benedictinas, porque va con autorización, nos va representando. O sea, se enfrentaron, hubo órdenes de mujeres muy fuertes que le respondieron a Roma, expulsarla y expulsarnos a todas. Entonces, ya van 3 congresos internacionales que se hacen sobre el sacerdocio femenino, de dar pasos. ¿El primero fue en qué año? Como hace 15, 16 años en Dublín, en el Trinity College. Ahí fue. Ahí fue la sede del congreso, llegamos 400 personas de todo el mundo, a reunirnos 4 días a reflexionar, públicamente, no clandestinamente, y el acuerdo fue de ahí. Primero, hay que cambiar el sacerdocio, como está podrido, cosa de poder, las mujeres no lo quieren, porque les van a echar la culpa a las mujeres. O sea, este sacerdocio, que se queden los hombres con él. Cuando cambie, sea servicio de hermanos, ahí las mujeres sí quieren estar. Pero hoy, como está el sacerdocio, no lo quieren, fue el primer acuerdo. Es decir, aunque el Papa ordene mañana mujeres, no lo aceptamos porque ya se pudrió el ministerio y lo pudrieron los hombres. Es puro poder.
Ese no lo queremos las mujeres. Cuando vuelva a hacer servicio, ahí sí queremos estar las mujeres. Fue el primer acuerdo de hombres y mujeres. Es decir, vamos a impulsar antes del sacerdocio cambio del ministerio, que vuelva a hacer servicio, ser sacerdote. Ay, qué hermoso. Y ahí sí las mujeres van a participar. Entonces, el acuerdo fue todos estos años a futuro que ya no sea prestigio, porque ponerse esto todo le da prestigio. Entonces hay mucha gente que no tiene vocación. Es asunto económico, subir en el escalafón social, volverse sacerdote. No, de hecho, los sacerdotes más comprometidos generalmente no van subiendo. No. Soy amiga de varios sacerdotes que dicen, no, yo desde aquí no voy a pasar, yo siempre voy a ser sacerdote de esta parroquia o de alguna otra, pero pues mis posturas no me van a permitir hacer ese ascenso eclesiástico. Y ahí hay muchas religiosas solidarias con el pueblo, trabajando, no tienen el título de sacerdote, pero hacen las funciones. Como faltan sacerdotes, predican, están con la comunidad, o sea, ya hacen, sin el título, ejercen. Se la tomaron en serio. La iglesia de base son religiosas. Los sacerdotes llegan a pocos lugares. En las montañas, ¿quién hay? Monjitas metidas con la gente y dando su testimonio. Ese es el futuro de la iglesia, las mujeres. Tendrá que volver María Magdalena. Yo tengo mucha esperanza, no en 1, en 2 años. A lo mejor yo no lo miro, pero esta iglesia, si quiere ser iglesia, tendrá que regresar la voz de las mujeres y muy fuerte, porque nació con mujeres. No podemos seguir una iglesia de hombres patriarcal que denigra a las mujeres. El Papa Francisco va en esta línea. Todo su lenguaje es de apertura. No creo que dé 20 pasos y ordene mujeres, pero ya va abriendo. Claro. ¿De qué forma va abriendo, padre? Porque cuando una dice, cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que dejamos asentado como nuevas leyes. Pero una cosa es que yo lo diga y otra fuerza tiene que lo diga el Papa. Yo puedo decir lo que quiera. ¿Pero qué ha escuchado del Papa que le brote en usted una esperanza que va en esta línea? Que las mujeres son necesarias, que no puede continuar esta situación. Él dice no ministerio sacerdotal, pero mujeres en cargos. Está luchando porque tenga cargos en el Vaticano. Está nombrando mujeres en cargos que no había mujeres. ¿Pero a quién? ¿A qué mujeres? ¿A monjas? No, a laicas también. Por ejemplo, la dirección de Museos Vaticanos siempre había sido un hombre, hoy es una mujer. Inaudito en el Vaticano, con un cargo de nivel, direcciones. Entonces quiere más. Hasta dónde llegue no lo sé, pero su lenguaje no cambia leyes. Pero que un papa diga algo tiene un peso para el catolicismo. Hasta que llegue el siguiente. Hasta que llegue el siguiente. Eso es lo grave. Pero esperemos que el siguiente vaya en la misma línea, porque si no, el mundo ha cambiado, las mujeres tienen fuerza, no puede continuar una iglesia negando a las mujeres, no puede. Porque se va a quedar vacía. Su fuerza son las mujeres, sería un suicidio de la institución. Ahora hay una nueva generación, padre, ya no son mujeres de 50, 60, 70 años. Estás hablando de las muchachas jóvenes de 18, 20, 25, 30, 35. Y ya no son de iglesia. Y ya no les interesa la iglesia en general. Y ya estoy no hablando de aquí en México. Sí, ya no son de iglesia. Por eso tendrá que cambiar. 3, 4 generaciones se van a quedar las iglesias vacías. Ya como no son ya de no iglesia. están en Europa. Como están en Europa, no es un tema que ya interese a los jóvenes. Si la iglesia cambia o no cambia es intrascendente. En su vida no la necesitan. Sí, probablemente no les interese esta conversación. Conversación, decir no. Les interesa la justicia, el amor, valores. Porque sí, es que ya no tienen valores, sí tienen valores. Hoy el mundo es menos hipócrita que hace 50 años. Ese es un valor. La hipocresía no es un valor. No nombrábamos a las cosas por su nombre. Hoy la gente me dice, Fray, está horrible el mundo, hasta los sacerdotes abusan de los niños. Siempre habían abusado, nomás que no les creíamos a los niños. La mamá le pegaba. Hoy lo lleva al médico a que lo revisen. Porque la gente dice, es que no hay valores, ya hasta los sacerdotes siempre lo habían hecho. Nomás que el niño no tenía valor. Hoy es una sociedad que sí le cree al niño. Padre, y entonces, ¿cómo cerraría usted esta conversación sobre el papel de la mujer en el siglo XXI dentro de las iglesias? Sí. Y usted que representa a la Iglesia Católica progresista, me atrevo a decir, ¿cómo cerraría?
qué significa que la Iberoamericana esté haciendo este congreso de teología feminista y cuál es la invitación a la mujer creyente, a la mujer cristiana o a la laica o inclusive a la atea. ¿Cuál es la invitación? Que va más allá del asunto de las mujeres del sacerdocio, la participación, la reflexión, por eso es la teología. Con las mujeres nació la teología hace 45,000 años que nació el pensamiento. Dios nació mujer. Del 45,000 al 6,000 antes de Cristo no hubo dioses masculinos, todos eran femeninos. Y la reflexión la iniciaron las mujeres. Los hombres se iban de cacería en grupo, echaban su relajo y las mujeres se quedaban cuidando el fuego y recolectando para darle comer a sus hijos. E hicieron la primera reflexión teológica. Ese es el futuro de las mujeres, hacer teología. Desde la ama de casa, no tiene que ir a una universidad. Teología es la experiencia de lo sagrado. Y reflexionar sobre eso es hacer teología. ¡Ay, qué hermoso! Teología es la experiencia de lo sagrado en la vida cotidiana. Y hay gente profesional que tiene metodología profesional de hacer teología y hay gente popular que hace teología popular. O sea, y puede ser igual de valiosa. Valiosa y necesaria. La teología no es solo de academias, de doctoras en teología. Yo viví muchos años en Ocosingo, Chiapas, cuando el levantamiento zapatista que fue en Ocosingo, me trasladaron a la parroquia de Ocosingo de los Dominicos e hice un encuentro de teología feminista con la gente de las montañas, de la Sierra Lacandona, de la Selva Lacandona, que no tenían terminaban en la primaria con grandes teólogas de Harvard, de Princeton, y decían las teólogas, ¿de qué universidad son graduadas? De la vida. Esa es la teología. Mirar a una mujer que ni castellano sabe, que no cursó la primaria, discutir con una doctora, con un doctorado en Divinity de una universidad prestigiada y al tú por tú con la experiencia de su vida. Entonces, ese es el futuro de las mujeres. Mujeres académicas en teología, que cada vez hay más. De cada 10 tesis doctorales en teología, 8 hoy las sustentan mujeres. ¿Ah, sí? Está cambiando. Por eso la teología feminista es tan importante. Y como esas mujeres no son sacerdotes, Roma no las puede controlar, son laicas. No todas son religiosas, la mayoría son gentes académicamente preparadas. Pero hay más millones en América Latina haciendo teología popular desde sus casas y sus trabajos. Ese es el futuro de la iglesia. ¿Y tendrá que llegar al ministerio? Sí, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es la reflexión que con la teología le cambia o no la vida. Yo he sido profesor de teología hace 30 años y había alumnos de diferentes órdenes religiosas que me decían, no, esto no me interesa. Es un requisito para que yo sea sacerdote, por eso vengo a estudiar. No me hacían las tareas, las lecturas, porque era un requisito que necesitaban para ser. Su objetivo era ser sacerdotes. En cambio, las mujeres estudiaban, sin bibliotecas, fotocopiaban los libros, me hacían sus lecturas, porque no iban a ser ordenadas sacerdotes, estudiaban teología porque les interesaba para la vida. Ahí sí veo el futuro de la iglesia, de las mujeres haciendo reflexión casera o académica. Yo fui formado por muchas doctoras en teología y me cambiaron la vida. Se los agradezco. Por eso estudié ecofeminismo y me formaron presbiterianas, metodistas, bautistas y católicas. Se los agradezco profundamente. Yo tuve una profesora en Libero que murió hace 2 años, Bárbara Andrade, una alemana casada con un mexicano. Utilizaba el apellido de su esposo. Fue como 30 años profesora de Libero. Y yo la primer teóloga que conocí siendo alumno de teología era laica, madre y abuela. Y me maravillaba esa profesora, me emocionó. Dije, a eso quiero dedicar mi vida a la reflexión. Fue una mujer que le agradezco profundamente. Me enseñó lo que era amar la reflexión teológica. Una doctora en teología que en un mundo machista quiso hacer su doctorado en México, en la Pontificia. Como era mujer no la aceptaron. ¿De veras? Y ahora ya hay mujeres doctoras de la Pontificia. En ese momento se tuvo que ir a una universidad alemana de los jesuitas. La envió a Libero, no presencial. Iba como 2 meses al año, mandaba trabajos y sacó el doctorado en una universidad alemana porque en México, como era mujer, no podía ser doctora en teología. En esos años, hoy ya hay doctoras en teología de México, de la Pontificia, se abrió hasta la Pontificia, pero en ese momento esta mujer. Por eso yo veo tan importante el futuro de las mujeres en la iglesia. Yo soy muy esperanzado, me he dado pasos chiquitos, pero en
30 años he visto los pasos que se han dado a ir poniendo. ¿Va a ser largo? Sí. Pero la iglesia cambia o no hay iglesias en mujeres. O termina, es lo que sí, no escucho. Hay, sí, no hay. Si no vienen las mujeres, se acabó la iglesia cristiana. Y no solo la católica, las otras iglesias ya se abrieron, tienen algunas, ministerio. no todas, ¿no? Pero muchas tienen futuro. La anglicana, varias, presbiterianas. También. Fue muy bonito ver a Francisco, al Papa, en Suecia, en el aniversario, del inicio del aniversario de los 500 años de la Reforma, con una obispa luterana a su lado, vestida con su traje ceremonial y su estola, su cruz de obispa, y el Papa con ella a su lado orando. Fue un signo del futuro. Un Papa romano festejando la Reforma y con obispas presentes. Eso es un signo maravilloso, decir, si el Papa lo dio, ¿por qué en México no vamos a dar el paso? Porque tenemos en general otro tipo de arzobispos y obispos muy diferentes al ejemplo de Francisco. Bueno, pues me encanta saber que usted está esperanzado en que la mujer retome toda esta parte sagrada, no nos dejemos llevar por también hay esta otra contracultura de lo sagrado, ¿no? Del consumismo, de la inmediatez, de lo superficial. Y muchísimas gracias por recordarnos a todas las mujeres que vean este canal y a los hombres para que también aprendan de estos temas tan profundos. Muchísimas gracias, Padre. Gracias. Nos vemos luego.